a varias personas que están ingresando recién ahora. Para ellos, y debido a una sugerencia muy buena que me ha sido hecha, es que vamos a hacer en breves minutos una retroalimentación, es decir, una especie de resumen de lo llevado hasta ahora, y al mismo tiempo voy a aprovechar esta retroalimentación para mostrar mi posición con respecto a Dussel y Bernal de forma más clara, porque se trata, aunque parezca curioso, de uno de los grandes temas de la filosofía actual. En esta primera parte de la sesión de hoy, hemos tratado de ver las posibles contribuciones de culturas extraeuropeas a la filosofía griega. Hoy en día, con mucha razón, estimado público, hay una tendencia muy fuerte a criticar el grecocentrismo, es decir, la idea general de que la filosofía se haya iniciado sola y exclusivamente en Grecia, y que además esta iniciación habría sido absolutamente original, lo que se llama también en filosofía tradicional el milagro griego. Un milagro es algo que ocurre, estimado público, sin previsión alguna. Un milagro es algo que no se puede explicar del todo. Entonces, ha habido, o hay todavía hasta hoy, esa inclinación muy fuerte a sostener que la filosofía ha empezado recién con los pensadores griegos clásicos, y que por lo tanto es una creación exclusiva de la cultura occidental. Grecia sería el compendio de la cultura occidental, y lo que diferencia positivamente a esta cultura de todas las otras del mundo. Esta cultura, además, por ser la primera estrictamente racionalista, tendría una pretensión universalista, es decir, tendría la tendencia a creer que es la válida para el mundo entero. La cultura griega racionalista sería la obligatoria para el resto de la humanidad. Con mucha razón, estimado público, hay una fuerte inclinación hoy en día a rechazar esta teoría y a suponer que toda cultura, todo modelo civilizatorio puede desarrollar su propia filosofía. Yo comparto esta idea. Yo mismo creo, estimado público, que la filosofía puede expresarse también, por ejemplo, por medio de imágenes, de literatura, de poesía, o en forma mucho más diluida, por el intermedio de la música, la gastronomía o lo que se quiera, las danzas, etcétera. A pesar de ser una idea un poco exagerada, creo yo también que los modos de vida, de interactuar en lo que se llama la vida cotidiana, que también eso muestra una filosofía tan válida como la griega racionalista. Esta es la discusión actual, y en el tercer mundo, y muy claramente en el área andina, se da esa inclinación muy fuerte a creer que toda cultura puede y ha desarrollado una filosofía propia. Ustedes tal vez han notado que aquí en Bolivia hay la llamada filosofía andina, cuyo exponente más conocido es curiosamente el suizo Joseph Estermann, una filosofía andina de pleno derecho. Esa idea yo la comparto. Pero al mismo tiempo, estimado público, yo estoy en contra de tendencias
un poquito, llamaríamos, extremistas, que niegan toda originalidad a la filosofía griega y la hacen depender exclusivamente de modelos africanos y asiáticos. El representante más conocido de esta tendencia, que lo hemos puesto en la lista bibliográfica, es Martín Bernal, quien ha publicado una obra muy larga, muy erudita, que se llama La Atenea Negra. Ya el título es un programa. Atenea significa dos cosas. En primer lugar, es el nombre de la diosa urbana de Atenas, Palas Atenea, la diosa que nació ya armada completamente y adulta de la cabeza de Zeus, es la diosa de la sabiduría y simultáneamente de la guerra. Pero Atenea es también el nombre, por ejemplo, hoy de librerías, y también el compendio de la cultura griega. Atenea es un concepto muy usado en ese sentido. Por lo tanto, cuando Martín Bernal titula su libro programáticamente Atenea Negra, nos da a entender que la filosofía griega, la cultura, la democracia, en fin, todo lo que está vinculado a las creaciones griegas sería una derivación de las culturas semíticas del Asia y camíticas del África. Eso es la tesis que él trata de demostrar, sobre todo en el campo de la filología, o sea, del lenguaje, y en el campo de la, perdón, y en el campo en el campo también de la religión. Bernal es la fuente que un gran pensador latinoamericano actual, muy conocido, Enrique Dussel, argentino-mexicano, que ha tenido una participación amplia aquí en Bolivia, es doctor honoris causa de esta Universidad de San Andrés. Es la teoría que también Enrique Dussel ha tratado de desarrollar con un notable éxito. Y ese éxito, estimado público, nos obliga a pensar todas las implicaciones y los detalles, posiblemente dudosos, de esa teoría. Mi posición intermedia entre la Atenea Negra, o sea, una posición particularista de Martín Bernal, y el universalismo griego, dice simplemente lo siguiente: es altamente probable que la religión, las lenguas, la arquitectura, el arte, el comercio de Egipto, de Fenicia y de muchos otros lugares, a la lista de Bernal y de Dussel yo le añadiría Babilonia y en general Mesopotamia, han influido poderosamente sobre la constitución de la cultura y hasta de la lengua griega. Eso yo lo acepto sin más. Pero, y este es el punto de mi crítica, yo digo, ¿por qué no hay o no ha habido nunca democracia en Etiopía hasta el día de hoy, en Egipto hasta el día de hoy, en el Líbano hasta el día de hoy? ¿Por qué no ha habido una creación autónoma de filosofía en tantos miles de años que han transcurrido también en esas regiones? Entonces yo digo, está bien que los egipcios, los fenicios, los sumerios hayan influido poderosa y decisivamente en el campo, por ejemplo, de la teogonía, de la estructuración, de la teología, de la religión griega. Eso es altamente probable. En el idioma, Dussel y Bernal han dedicado muchísimas páginas a demostrar que, por ejemplo, demos, pueblo, es una palabra griega de origen egipcio, porque habría una aldea egipcia que se llama Demos y el lenguaje popular egipcio, o sea, el derivado popularmente del antiguo clásico faraónico, sería el demótico. Es decir, yo admito que han influido en esos campos,
pero yo presiento, pudiendo equivocarme fácilmente, que la democracia griega, o sea, la elección de gobernantes, la discusión de asuntos públicos mediante una asamblea elegida y la vida cotidiana mediante una constitución más o menos conocida por todos, que ese es un elemento que yo sepa se ha dado solo en Grecia. No conozco ningún elemento democrático en las antiguas culturas de Fenicia, Etiopía y Egipto, y lo más notable es que hasta hoy esos países no han conocido regímenes democráticos. Y lo mismo puede decirse con respecto a las dos otras conquistas griegas, la filosofía racionalista y el humanismo individualista. Es decir, mi posición intermedia dice, evidentemente ha habido una fuerte influencia de culturas extraeuropeas sobre la griega. Esa influencia ha sido muy fuerte y muy larga en el tiempo, pero los griegos, en base a esas experiencias que provenían de afuera, han construido algunas cosas originales que todavía son importantes para nosotros hoy, como la filosofía, el racionalismo y la democracia. Quisiera señalar al mismo tiempo, estimado público, que hemos tratado de ver los orígenes religiosos de la gran filosofía. Y creo yo, estimado público, que el origen más importante es el origen que proviene de la religión judía, al establecer que el conocimiento está ligado al placer, a la transgresión de normas tradicionales, pero al mismo tiempo al desencanto, al sufrimiento. Esta idea que puede parecerles a ustedes muy desagradable, justamente ustedes que estudian filosofía y que se van a dedicar profesionalmente a conocer, es que el desencanto, la desilusión, es una de las bases del conocimiento y probablemente la más seria. No solamente la Biblia, el Génesis, mencionan este aspecto, sino que pensadores de los últimos siglos en Europa, como Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y otros, nos han mostrado que el conocimiento está vinculado al sufrimiento. Es decir, que conocer también significa, lamentablemente, desencantarse, desilusionarse. Por ejemplo, con lo que uno trae de atrás, con la imagen de la casa familiar, con las ideas preconcebidas que tenemos de nuestra propia cultura. Entonces, no está mal esta idea, este aporte religioso, teológico a la filosofía, que nos hace ver la enorme importancia de la desilusión para hacer avanzar al conocimiento. Estos han sido los temas de la primera sesión y ahora, estimado público, avanzaremos un poco más. Para los nuevos que han ingresado hace pocos minutos, les quiero decir que toda interrupción de ustedes está bienvenida. Impugnaciones, críticas, comentarios, complementaciones que ustedes hagan, todo ello, estimado público, enriquece una clase de filosofía y hasta el docente puede aprender algo. Por ello es, estimado público, que es importante la participación de ustedes. A ver, por favor, temas comunes. Levantó la mano, por favor. Señor Pérez, siga usted. Aló, doctor, ¿cómo está? Buenas Sí, tardes. se le escucha muy bien. Siga, por favor. Sí, mi nombre es José Pérez, estoy con ese nombre porque es el nombre de un canal que tengo. Mil disculpas. No hay problema. Eh, bueno, yo
cuando escuchaba la metáfora, bueno, el tema del Génesis, me pareció súper interesante la interpretación que usted hace. Me parece que también, pero hay una noción negativa en ese sentido del conocimiento. Usted afirma que más bien como que las motivaciones que llevaban, o sea, digamos, la interpretación de la Biblia que hace, muestra que los judíos tenían como más bien una afinidad hacia el conocimiento a través de lo que usted explica, el sufrimiento, que es el conocimiento. Sin embargo, tal vez lo que yo entiendo más bien al leer la Biblia directamente sería que el conocimiento es algo que no debe hacerse, que no debe, o sea, es como una religión más bien limitante del conocimiento. Eh, esa es también la forma en la que yo he interpretado y más bien veía a la religión católica y también judía como más bien limitantes al conocimiento, como que están cerradas a la tradición. Ese era mi comentario, doctor. Señor Pérez, muchas gracias por su interesante comentario, realmente brillante. La religión como limitante del conocimiento. Ha acuñado usted una expresión muy exacta por la que todo el curso le agradece. Yo le complementaría con lo siguiente. Tal vez ustedes han oído hablar vagamente de un filósofo contemporáneo alemán, el representante actual más conocido de la escuela de Frankfurt, Jürgen Habermas. En la pizarra del chat les he puesto el nombre. Jürgen Habermas ha publicado hace muy poco una obra monumental en 2 volúmenes, cada uno de 950 páginas, que se llama Una otra historia de la filosofía, que creo que no está todavía traducida al castellano. Y en esa obra enorme, enorme, realmente el esfuerzo de muchísimos años de investigación, Habermas nos recuerda y enfatiza el valor cognoscitivo de las religiones. Ese es uno de los grandes temas de su última obra y el tema principal. También el fundador de la Escuela de Frankfurt, Max Horkheimer, dedicó a la religión como sistema cognoscitivo una parte de sus últimas obras. Entonces, señor Pérez, lo que yo afirmo es que la religión, como todo fenómeno humano, es algo ambivalente, es decir, que tiene aspectos tanto positivos como negativos, retardatarios y progresistas simultáneamente. Usted, con toda razón, afirma que las religiones son limitantes del conocimiento. Si pensamos precisamente en la forma como la Biblia trata al llamado cautiverio babilónico, cómo la Biblia describe lo que es Babilonia, es evidentemente un elemento represivo, regresivo y limitante. Los judíos, que eran después de todo un pueblo pequeño, provinciano, amante de sus tradiciones, amantes de una moralidad, sobre todo sexual, muy severa, etcétera, ellos quedaron desagradablemente sorprendidos por por la cultura cosmopolita, por el ambiente liberal que reinaba en Babilonia, donde ellos tuvieron durante décadas que sufrir la llamada cautividad. Recién los persas, cuando conquistaron Babilonia, liberaron a los judíos de este cautiverio. Pero, señor Pérez, el problema es que los judíos, como todo pueblo y toda cultura, tiene también lados positivos, como también lo tiene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha inventado la Santa Inquisición, que fue una de las instituciones más represivas del pensar que la mente humana ha imaginado. Hoy en día, en el siglo XXI, no nos podemos imaginar del todo la brutalidad y la exhaustividad de las actuaciones de la Inquisición católica.
el notable retraso que tuvo España en el campo del acceso a la modernidad, a la investigación científica, a las invenciones tecnológicas, tienen causalmente que ver con la actividad de la Inquisición en España y Portugal. Y lo mismo puede decirse de otros países católicos. Pero al mismo tiempo, la Iglesia Católica fomentó actitudes mucho más amplias y mucho más favorables al conocimiento. No hay que olvidar que la teología medieval, esa notable creación, fue apoyada, fomentada por la Iglesia Católica. Santo Tomás de Aquino, todos esos grandes padres de la Iglesia, han sido pensadores que han actuado de acuerdo a la Iglesia Católica y que han hecho un aporte simplemente muy importante al saber universal. Por ejemplo, la institución donde estamos en este momento, la universidad, es una creación medieval en la cual la Iglesia ha tenido un rol muy importante. Además, y esto va a gustar a los artistas entre ustedes, la Iglesia Católica ha sido la institución que más ha fomentado las artes plásticas, pintura, escultura y arquitectura. Si pensamos en un instante, en uno de los periodos más tenebrosos de la Iglesia Católica, que ha sido el Renacimiento, con papas como Alejandro VI o Julio II o León X, que han sido realmente ejemplos de lo que no debe hacerse éticamente, encontramos que esos mismos papas han sido los grandes protectores del arte y que han dado total libertad a los artistas para hacer su labor. Rafael, Miguel Ángel, los dos más conocidos, han sido durante muchísimo tiempo pagados por la Santa Iglesia Católica y nadie, ni siquiera ese papa ultra autoritario y militarista, el mismo dirigió campañas militares, que fue Julio II. Sin embargo, él mismo dio plena libertad a Miguel Ángel en su labor creativa. En una palabra, señor Pérez, como toda actividad humana, también la de la Iglesia Católica ha sido realmente de dos caras, una progresista y una regresiva. Creo que el señor Christopher Salas también quiere decir algo. Señor Salas, si usted quiere hablar, Sí, por favor. doctor. Buenas tardes. Bueno, me llamaba la atención todas estas construcciones arquitectónicas tan monumentales, ¿no? De la cultura babilónica, egipcia, y ni qué hablar de la época de oro de Grecia o de Roma, ¿no? Pero decir que atrás de estas construcciones tan hermosas hay un gobierno que trata de legitimar una religión, un, un, legado, a veces a base de conquistas, ¿no? Y saqueos. O sea, ¿será que todas las grandes construcciones arquitectónicas de la humanidad y las grandes cosas que se hacen, detrás siempre hay un poder o un gobierno que trata de legitimarse y hacer más legítimo su gobierno, ¿no? No sé qué opina usted. Muchas gracias por su pregunta, señor Salas. Es algo similar a la pregunta del señor Pérez. Las instituciones que han hecho aportes notables, por ejemplo, a la arquitectura, que es lo que hemos visto muy, muy brevemente en las imágenes, han sido gobiernos en parte despóticos, en parte gobiernos que han explotado a otras minorías étnicas, en parte conquistadores, pero también ha habido entre estos gobiernos gente relativamente razonable. Señor Salas, los seres humanos
somos ambivalentes, ambiguos, es decir, queremos lo bueno y lo malo, somos perversos y buenas gentes simultáneamente. Entonces, para tomar, por ejemplo, dos ejemplos de imágenes que hemos visto. El imperio egipcio tuvo muy poca expansión fuera de Egipto, salvo por muy breve tiempo, lo que se ha visto en uno de los mapas, que ocupó lo que hoy es Siria y Palestina, Israel y Líbano. El imperio egipcio siempre se redujo más o menos al Valle del Nilo y cercanías. Y lo que han construido las pirámides, los grandes templos, ha sido hecho obviamente a látigo, eso es indudable. Indudable que cientos de miles de obreros egipcios bajo el látigo de los capataces han construido las pirámides, los grandes templos, han acarreado esos bloques de piedra monumentales, etc. Los egipcios no tenían fuerza mecánica de tracción. Tampoco conocían el uso de elefantes, que otros pueblos lo han hecho para estas labores muy duras. Y por lo tanto, el transporte de estos enormes bloques y el trabajo de los mismos, en gran parte ha sido obra humana y obra sacrificada de cientos de miles de obreros probablemente explotados sin piedad. Pero esa, señor Salas, sin disculparla, es la historia de la humanidad. Las cosas que se han hecho muchas veces han sido planeadas por una pequeña élite y ejecutadas por masas mal pagadas. Y eso así en todos los regímenes. Si consideramos, por ejemplo, dos grandes obras bajo el sistema socialista en la Unión Soviética, por ejemplo, el gigantesco canal que conecta el mar Báltico con el mar Blanco y el océano Ártico, ese gigantesco canal ha sido excavado sin maquinaria por miles de prisioneros políticos. Y el segundo ejemplo, mucho más dramático, la apertura de Siberia a la modernidad. En Siberia, por un capricho del destino, en el extremo norte de Rusia, se encuentran los grandes yacimientos minerales y de petróleo y de gas, es decir, la fuente de divisas y de riqueza de la Federación Rusa y de la Unión Soviética, se encuentra en regiones muy inhóspitas. Poca gente voluntariamente, salvo los que reciben muy jugosos sueldos, han querido ir a ese extremo norte a sufrir las inclemencias de un invierno durísimo. Entonces han sido prisioneros en campos de concentración. El propio gobierno soviético, bajo Nikita Khrushchev, poco después de la muerte de Stalin, Stalin murió en 1953, en febrero de 1956, el entonces secretario general y primer ministro Nikita Khrushchev admitió en una famosa conferencia pública que el régimen stalinista había usado 20 millones de prisioneros en campos de concentración, 2 veces la población de Bolivia actual, 20 millones de prisioneros que fueron enviados a Siberia o al Asia Central, situación climática muy similar, a trabajar en minas, en yacimientos de gas y petróleo, etcétera, etcétera. Es decir, señor Salas, muchas veces la humanidad usa a una parte de ella como mano de obra barata, mal pagada, explotada, y entre los explotados están también minorías étnicas, pueblos conquistados, etcétera, etcétera. Siberia es una región que fue conquistada por los rusos tardíamente, mucho después de que se había constituido el imperio zarista. Es una región, en el fondo, de ocupación colonial.
Otra cosa es como está pegada a Rusia y los rusos han poblado, han rusificado Siberia, la población hoy en día habla ruso y si es que son creyentes van a la iglesia ortodoxa rusa, etcétera, etcétera, no se nota muy claramente esa situación colonial. Pero lamentablemente el ser humano ha producido esa situación en largos territorios del mundo y muy probablemente aquí en la América prehispánica los aztecas han utilizado prisioneros de guerra no solo para sacrificarlos ritualmente, sino también para hacerlos trabajar, es decir, es algo usual en la historia de la humanidad. Por ello, señor Salas, aquí tenemos el aspecto que yo quería mencionar y que lo voy a desarrollar ahora. El sacrificio, la desilusión, el desencanto es una buena base para el conocimiento. Por ejemplo, en el campo de la filosofía política, solamente cuando uno se desilusiona del curso progresista de la historia que pintaron Hegel, Kant y Marx, uno aprende también a criticar los grandes sistemas de filosofía de la historia. Como han dicho todos los comentaristas, la historia hegeliana es una historia escrita sobre el sufrimiento de millones de víctimas. Ese es uno de los problemas más interesantes que tiene la filosofía, el precio del progreso y el precio también de los grandes desarrollos en arte y en la industria. Si les digo que todos ustedes pueden preguntar también por el chat, yo lo tengo aquí abierto y voy a considerar todas las preguntas y los comentarios de ustedes. Perdón, acaba de otra vez el señor Pérez de levantar la mano. Por favor, señor Pérez, adelante. Señor Pérez, temas comunes. Si quiere decir algo, adelante. Si no, el señor Javier Verdecio Trigueros. Muchas gracias, doctor, por la explicación. Estaba muy interesante, la verdad. Gracias a usted por escucharme. Creo que Álvaro Ríos Laguna ha hecho un comentario. Él dice, entonces, la ignorancia es felicidad. No es así, señor Ríos Laguna, porque la ignorancia generalmente tapa el conocimiento de temas desagradables. Y esa felicidad que se consigue es una felicidad infantil. A propósito, uso ese adjetivo duro, infantil, para mostrar algo que es temporal, es decir, que dura solo un espacio de tiempo. La infancia dura un espacio de tiempo. Y lo que consigue el lema, la ignorancia es felicidad, es solo mantener a la gente en un espacio temporal de infantilismo, lo cual no dura mucho. Siempre, siempre hay un despertar a la mayoría de edad. Como ustedes están empezando a estudiar filosofía, la mayoría, yo les aconsejo, además por cultura general, una lectura. Por ejemplo, Immanuel Kant, Kant se escribe muy fácilmente como se pronuncia, que ha escrito un ensayo de pocas páginas que se llama ¿Qué es la ilustración? Y ahí él, con argumentos muy sólidos del racionalismo, nos muestra que la razón, estimado público, es el mejor antídoto contra el infantilismo. El llegar a la mayoría de edad, el dejar el infantilismo, es realmente algo que todo ser humano tiene que hacer. Y eso significa también desencantarse, desilusionarse. Eso es inevitable. Perdón, el señor
Temas comunes, ha vuelto a levantar la mano, por favor. Señor Pérez, si usted quiere decir algo. Sí. No, doctor, perdón, le dejé la mano levantada y me olvidé bajarla. Perdón. Lucero Ruiz quiere decir algo. Buenos días, días, doctor. Por favor, sí. Bueno, a propósito del tema de la religión, me vino a la mente parte del Génesis en la que se habla del árbol del conocimiento, ¿no? Y que la manzana es el conocimiento y es por eso que Adán y Eva fueron expulsados, ¿no? Por ese acceso al conocimiento que han tenido. Y se me viene también a la mente una frase de Marx que dice que la religión es el opio del pueblo. ¿Por qué menciono estas dos cosas? Porque la religión en su momento usó tuvo como un principio la limitación del conocimiento, ¿no? De ciertos conocimientos, aquellos que no tenían o no podrían, por así decirlo, ser amenazantes a su estructura o a su hegemonía. Entonces podemos hablar de que la limitación del conocimiento ahora se da con de nuevas maneras o como el dominio de las formas de comunicación son también maneras de restringir la libertad, porque el conocimiento nos da eso, ¿no? Cierta libertad, el poder decidir sabiendo sobre lo que decidimos, ¿no? Amplía, digamos, nuestros horizontes. Sin embargo, aún hoy en día hay nuevos mecanismos en los que se limitan la información y el conocimiento, ¿no? O sea, un principio que sigue vigente. Muchas gracias, Lucero, por sus palabras. En el fondo tiene usted razón. Usted ha usado una expresión similar a José Pérez, la religión como limitante del conocimiento, y usted tiene plena razón al afirmar que hoy en día hay nuevos sistemas de control del pensamiento que resultan naturalmente en restricciones al conocimiento. Pero me permitiría señalar, siguiendo lo anterior, además vamos a seguir con ese tema, que la religión es un fenómeno muy complejo y que no solamente es una limitante del conocimiento. Yo les indicaba que en la Edad Media, cuando todavía no había la Inquisición, la Iglesia Católica ha realizado un aporte muy interesante al fomentar la filosofía medieval. Todos estos filósofos medievales importantes que ustedes seguramente, aunque sea de refilón, los van a tratar en el estudio, Santo Tomás de Aquino, San Anselmo de Canterbury, etcétera, etcétera, todos ellos tenían cátedras pagadas por la Iglesia. Es decir, la Iglesia también, estimado público, ha hecho su aporte al conocimiento, aunque sea con reticencias, aunque sea de mal gusto, como ha sido el caso de Santo Tomás de Aquino, cuya carrera eclesiástica fue difícil, para decirlo menos. Pero como toda cosa compleja, y la Iglesia Católica y en general la religión es un fenómeno complejo, realmente, estimado público, también ha habido algunos aportes interesantes de la religión. Cuando terminemos con la ronda de preguntas, me voy a permitir mencionar justamente unos aportes de la religión mesopotámica al conocimiento. Van a ver ustedes que estas cosas siempre resultan complejas. Por favor, Javier Verdecio, tiene usted la palabra. Don Javier Verdecio, por favor, si quiere decir algo. Parece que no. Sí. Disculpe, Sí. doctor, que le apreté otro botón. Gracias. Siga así, por favor. Yo le quería preguntar, cuáles son los elementos centrales de lo que entendemos como filosofía ahora, que los egipcios, fenicios, persas y demás civilizaciones que mencionó no desarrollaron. Señor Verdecio, pudiendo equivocarme fácilmente, yo sostengo la tesis de que egipcios, fenicios y demás pueblos no han desarrollado
una filosofía sistemática, sino que han ayudado a lo que en la literatura respectiva se llama protofilosofía, o sea, un paso inmediatamente antes. En la bibliografía tienen ustedes la famosa obra de Frankfurt y compañeros, una obra que hasta hoy se lee mucho, El pensamiento protofilosófico, un primer tomo dedicado a Fenicia, a la región de Israel, perdón, a Fenicia, Egipto y Mesopotamia, y un segundo tomo dedicado a los hebreos. Y el sustrato, lo que podríamos resumir para no aburrir al público y para contestarle a usted, es que esas religiones nos han enseñado filosóficamente las limitaciones de la vida humana. Por más que nosotros hagamos grandes esfuerzos, por más que nos esforcemos, nosotros no alcanzamos del todo saber todo. Eso estaría reservado a Dios. Y eso que parece una cosa muy abstracta y sin importancia, tiene, estimado público, su relevancia cuando nos dice esta idea, nos dice lo siguiente. El ser humano, sabiendo demasiado, por ejemplo, manipulando genes, manipulando la materia atómica, puede producir también la destrucción de la base de la humanidad. Desarrollándonos enormemente, por ejemplo, por medio de la ciencia y la tecnología, podemos en última instancia poner en peligro los ecosistemas y por lo tanto la base de toda la vida como la conocemos. Por lo tanto, aquí una limitación al conocimiento y sobre todo al desarrollo tecnológico a largo plazo podría tener algo de racionalidad. Y el segundo punto es naturalmente el principal. Todas las religiones enseñan una ética de convivencia con los seres humanos y de respeto a los mismos, no la práctica de las religiones, porque las religiones, la católica y las protestantes, han apoyado las peores barbaridades humanas. El Islam ha fomentado la Guerra Santa en países budistas que uno pensaría ingenuamente que son muy pacíficos, como por ejemplo Camboya, Vietnam, Birmania, se han desarrollado algunos de los peores regímenes totalitarios del mundo. Entonces, no es la praxis de la religión, sino las ideas teóricas de la misma, las que tienen elementos favorables al desarrollo filosófico. Vamos a seguir inmediatamente con esa temática. Voy a tratar de mostrarles el aporte de la religión sumeria. Por favor, creo que es Ruiz Carrillo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Siga, por favor. Quería hacer un comentario, ¿no? Acerca del pensamiento griego y de la filosofía, eso de las religiones, ¿no? Por favor, siga. Y para mí, ¿no? Digamos, desde que ha existido el hombre aquí en la tierra, la primera invención ha sido para mí la religión, ¿no? Una forma de pensar de que hay algo, ¿no? Hay algo que nos ha traído aquí y por esa razón estamos aquí. Y para mí prácticamente todo lo que está a nuestro alrededor, hecha por seres humanos, por el hombre, no es más que la invención, ¿no? La invención de cada ser humano que ha puesto un granito de arena hasta el día de hoy. Entonces, esto quiere decir que cada cultura ha partido de ese pensamiento, ¿no? De ese pensamiento mítico, religioso. Simplemente que en la Grecia hay el famoso dicho del mito, la razón. Simplemente es otra forma de invención, de forma de pensar, digamos, del hombre, digamos, más, ¿cómo te podría decir? Más libre, más crítico, más suelto, ¿no? Mientras que el pensamiento religioso es un poco más duro, más limitado, más dogmático, todas esas cosas. Es por eso que para mí todas las cosas que hay en el mundo, digamos, simplemente son las invenciones, los pensamientos del ser humano. Eso sería, licenciado.
Muchas gracias, señor Ruiz Carrillo. Evidentemente, tiene usted razón. La religión en todas sus manifestaciones ha sido extremadamente importante para el desarrollo de la cultura universal. Es más, hasta bien entrado el siglo XX, o sea, históricamente hace poquísimo tiempo, la religión ha sido la mayor manifestación de la cultura. Si ustedes visitan cualquier ciudad, también en el mundo islámico, en el budista, etcétera, los mayores monumentos que quedan y que significan hasta hoy un importante cimiento, un fundamento de la identidad nacional de esos países, son los monumentos religiosos, las iglesias en el mundo católico y protestante, las mezquitas en el mundo musulmán, los grandes templos en el ámbito budista. Es decir, no hay duda alguna, señor Ruiz Carrillo, de la enorme importancia de la religión, y usted le ha añadido algo más que yo apruebo completamente. La religión ha sido en parte dogmática, cerrada, limitante. Como lo han dicho varios de los participantes en este curso, el señor Pérez y la señora Ruiz, no hay duda de que la religión ha sido una limitante al conocimiento, pero también, estimado público, la religión ha hecho algunos aportes significativos al arte, que después de todo es algo que nos da sentido a la vida y que sirve el arte para sobrellevar la dureza de la vida cotidiana, y ahí el aporte de las religiones ha sido inmenso. Aquí el señor Isaías Caballero quiere decir algo. Sí, muy buenas tardes, doctor. Bueno. En cuanto al tema, ¿no? Lo que más me llamó la atención, sobre todo son las culturas que, si bien dominaban una gran extensión y sometían a otras culturas, dejaban florecer o dejar continuar su religión, ¿no? Y es algo bastante interesante esto, puesto que a partir de varias religiones atrás, va a haber aquellos que buscan imponer su religión como norma en todo el imperio. Entonces yo veo esto como dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado están las personas que buscan imponer lo que creen y si no, pues cortamos el cuello. O, por otro lado, las personas que dicen dejemos florecer la religión siempre y cuando nos dejen explotar su fuerza de trabajo, sus tierras, sus bienes. Entonces, en cuanto a la religión es una limitante del conocimiento, cuando se busca imponer, sí. Cuando la religión busca imponerse, sí, pero con otros casos la religión puede llegar a ser ¿cómo se podría decir? Como que sirve para mezclar, sirve para reunificar, el claro ejemplo de Alejandro Magno, para reunificar reinos, para envolver a toda una comunidad, ¿no? Y junto con eso, los conocimientos que guarden todas las culturas que estén dentro de ella. Gracias. Tiene usted razón, señor Caballero. La religión tiene esa doble cara, es limitante y fomentadora. O sea, siempre ha sido, como toda obra humana, una acción que tiene doble sentido. La mayoría de nosotros actuamos así, con doble sentido. Es una de las, podríamos decir, constantes antropológicas del ser humano. Adrián Callisaya escribe: aquí existe demasiada crítica a la religión. Eso es verdad, señor Callisaya, y se lo hace simplemente porque la religión ha sido importante en los inicios de toda filosofía. Entonces, no podemos evitar el referirnos a la religión simplemente por su relevancia intrínseca en el despliegue del pensamiento religioso. También los griegos, y eso lo ha mostrado muy bien Martín Bernal, es un libro muy erudito,
yo aconsejaría a algunos de ustedes, por lo menos, que lo ojee al libro. Es un libro muy erudito, solo el primer tomo tiene 500 páginas, de las cuales 150 son notas al pie de página con miles de detalles. No hay duda de que la religión egipcia, con sus misterios, con sus cultos para nosotros curiosísimos, ha fomentado la curiosidad de los griegos. Y al fomentar esa curiosidad de los griegos, también ha promovido el pensamiento crítico. Pero probablemente en el origen de las actividades culturales humanas, en todos los orígenes, hay un elemento religioso. Ahora, uno de los puntos fuertes que lo vamos a tratar en la próxima sesión, ya de la filosofía propiamente griega, es que se ha separado de la religión. No podemos llevar en este curso de filosofía griega 2 a los presocráticos, pero les adelanto a ustedes que los primeros presocráticos, justamente Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, etcétera, han establecido que el principio creador del mundo es un elemento físico. Por ejemplo, en el caso de Tales, el agua; en el caso de los otros pensadores, por ejemplo, el aire, etcétera. Y el poner elementos físicos como los creantes, los fundantes del mundo, es naturalmente una superación de la religión, una separación del pensamiento estrictamente religioso. Como les había dicho, brevemente, estimado público, quiero mencionarles un último aporte de la religión al pensamiento filosófico, sobre todo al sumerio babilónico, que ha tenido sin duda influencia sobre Grecia. Como les decía, Alejandro Magno, por ejemplo, eligió vivir y morir en Babilonia por el enorme prestigio que tenía esta cultura. Babilonia está en el centro mismo, está a poca distancia de la actual capital de Irak, de Bagdad, en el centro de la antigua Mesopotamia, cuya cultura más antigua era la sumeria. Esto es un dato de cultura general que no está mal que ustedes vagamente recuerden. Los sumerios, anteriores a los egipcios cronológicamente, han inventado la escritura y probablemente han sido los primeros en fundar ciudades. O sea, el paso de lo que tradicionalmente se llama prehistoria a la historia lo han dado los sumerios, el primer pueblo urbano en la cultura en Mesopotamia, en el actual Irak. Estos sumerios, estimado público, tenían un modo de vida muy diferente al egipcio y por lo tanto ello es el fundamento de una especie de fundamento filosófico, por la siguiente razón. Egipto, como hemos visto en los mapas, es un país relativamente protegido de invasiones y peligros externos. Está el mar Mediterráneo por el norte, el mar Rojo por el este, al sur y al oeste está el desierto del Sahara. Y en la antigüedad clásica, que es la época que estudiamos en este curso, en la antigüedad clásica ha habido pocas invasiones a Egipto. Los persas, los asirios y los griegos, nada más. En cambio, el Irak, en el corazón del Medio Oriente, es un territorio abierto, expuesto a todas las invasiones posibles desde el primer instante. Al contrario de Egipto, es también un territorio menos fértil que el Valle del Nilo, es decir, la vida es más laboriosa, la vida es más difícil o fue más difícil en la Mesopotamia clásica que en Egipto. Y ello ha llevado, estimado público, a que los sumerios desde un comienzo han hecho reflexiones existenciales. El género literario
en el que están hechas estas reflexiones se llama himno. Himno ahora nos da otra idea poco exacta de lo que era en la antigüedad. Nosotros asociamos con un texto marcial, con una especie de canto nacional, etc. En la antigüedad el himno era solamente una invocación de los dioses o de un espíritu general. Y aquí viene lo interesante: una muy buena parte de los himnos sumerios se refieren a preguntas filosóficas. Quiero mencionarles a ustedes las más conocidas. ¿Vale la pena el comportamiento de acuerdo a las leyes divinas y a las humanas, o sea, a las buenas costumbres, si la vida no tiene sentido? La segunda pregunta: ¿poseen los dioses la omnipotencia y la sabiduría que habitualmente se les atribuye? La tercera pregunta: ¿tienen sentido la moral y su práctica cotidiana en un mundo donde triunfan los malos y los astutos? La cuarta pregunta: ¿hay poderes por encima de los dioses? Y la quinta: ¿qué sentido tiene el mundo y la historia, si es que tienen sentido? Como ven ustedes, son preguntas muy interesantes que reflejan un espíritu pesimista. Esto es lo interesante de los sumerios. Y esto tiene que ver también con esa idea de que el desencanto, la desilusión, favorece el pensamiento filosófico. ¿Por qué, estimado público? Ninguna cultura en esa época, estamos hablando más o menos del año 3000 antes de Cristo, o sea, las primerísimas manifestaciones escritas que hay, que no sean cómputos administrativos o algo similar, esas primeras representaciones de escritura contienen pensamientos que dejan entrever un cuestionamiento, o sea, algo filosófico, un cuestionamiento del orden sideral, o sea, del universo, del divino y del humano. Si alguien se pregunta, ¿vale la pena un comportamiento de acuerdo a las leyes? Obviamente deja abierta la posibilidad de que no vale la pena el comportamiento. Si alguien pregunta, ¿poseen los dioses la omnipotencia y la sabiduría que se les atribuye? Obviamente está expresando una duda, es decir, si los dioses realmente tienen esa omnipotencia y esa sabiduría. Y la otra pregunta: si hay poderes por encima de los dioses, esto significa, ¿hay leyes naturales que son independientes de los dioses? Y para nosotros, filosóficamente, la más interesante: en este mundo donde hay invasiones, destrucciones, terremotos, que era la vida cotidiana, el Nilo, estimado público, hace pocas desgracias. Es un río muy pacífico. En cambio, el Éufrates y sobre todo el Tigris eran muy buenos para la agricultura, traían mucha agua fresca de las montañas, pero producían muy a menudo inundaciones repentinas y también habían sequías inexplicables. Entonces, aquí tenemos, estimado público, un pueblo, el sumerio, que expuesto a las invasiones y a la naturaleza de forma mucho más clara que los egipcios, se hacen preguntas estrictamente filosóficas sobre el sentido de la vida, de la historia y del universo. Por ejemplo, si ellos se preguntan si hay poderes superiores a los dioses, esos himnos no usan la palabra leyes de la física, como la ley de la gravitación universal, pero dejan entrever que hay algunas cosas que son más importantes, más poderosas que los propios dioses. Y eso es abrir la mente humana realmente a preguntas muy, muy interesantes
de orden existencial filosófico. El primer mito humano que nosotros conocemos en forma escrita es el mito de Gilgamesh, que lo voy a escribir en la pizarra del chat. Gilgamesh era un gobernante de estos países sumerios en la antigua Mesopotamia, que tiene una experiencia extremadamente negativa. Se le muere su mejor amigo. En esas épocas, el cónyuge, la esposa, tenía un papel mucho más reducido. El amigo era lo esencial. Y a este rey se le muere el amigo predilecto. Entonces, él inicia un periplo, que es también una cuestión filosófica, un viaje alrededor de todos los lugares conocidos del mundo, buscando la inmortalidad, o sea, buscando el fin de la enfermedad, del sufrimiento y la evitación de los accidentes. Y en ese larguísimo periplo de Gilgamesh, él descubre que no hay remedio contra la muerte, contra la enfermedad, y que lo único razonable es vivir con la muerte, con la enfermedad y con los accidentes. Es decir, hacer una especie de paz con esos fenómenos, una especie de convivencia pacífica con esos fenómenos. Gilgamesh, en este mito, que se lo ha conservado perfectamente en las tablillas de arcilla cocida de la antigua Sumeria y de Babilonia, él mismo habla claramente sobre el sinsentido del ordenamiento político. Habla sobre la envidia, la codicia y la soberbia, que a él le parecen males incurables de los seres humanos, incluidas las mujeres. Él habla sobre la irracionalidad y, en el fondo, sobre la incomprensibilidad de la muerte individual. Y al contrario de muchas obras de literatura y de muchas concepciones religiosas que terminan, estimado público, en una especie de armonía con la naturaleza, como la filosofía andina, el mito de Gilgamesh termina sin reconciliación ni con los dioses, ni con el destino, ni con los seres humanos. Entonces, aquí tenemos un primer exponente muy interesante de una filosofía existencialista que, aunque sea sin éxito y sin probabilidad de que tenga naturalmente un buen resultado, se opone a las tendencias armonicistas de la religión sumeria y en general de la religión de todos los seres humanos, y se opone a las esperanzas normales de los seres humanos, en el sentido de que contrapone la realidad, el sinsentido de la vida, a esa tendencia muy fuerte de armonizar todo con todo que tienen también las grandes filosofías, como la hegeliana en el fondo y la marxista. Entonces, podemos decir que de los himnos sumerios aprendemos que no existe un consuelo para las desgracias del mundo, que no va a haber un final armónico de la existencia individual y tampoco de la colectiva. Y en el fondo lo que podemos hacer es algo que aparece recién en la filosofía de los siglos XIX y XX. Aún si el mundo no tiene sentido y la historia no tiene sentido, nosotros podemos darle un pequeño sentido
individual a nuestra existencia. Por ejemplo, estudiando filosofía, practicando arte o dedicándonos al placer. Hay varias posibilidades. Es un sentido solamente parcial dentro del sinsentido mayor del mundo, de la existencia y del curso del universo. Como vemos, estimado público, aquí en forma, digamos, precaria, en forma literario-teológica, no en forma sistemática y racional como lo hicieron los griegos, sin embargo, también en los antiguos mundos pre-griegos ha habido claramente una filosofía en sus comienzos que trataba de averiguar el sentido del mundo y que llega muchas veces a la conclusión de que no hay ese sentido, pero que como débil consuelo que yo transmito a ustedes, nos dicen, por ejemplo, los himnos sumerios, pese a que el mundo y la historia no tienen sentido, nosotros en nuestra vida individual podemos construir algo que nos dé un sentido parcial y tenemos que contentarnos con ese sentido parcial. Entonces, estimado público, para cerrar esta parte del programa, aquí lo que hemos visto son los aportes extra griegos, sumerios, babilonios, egipcios, aportes que han sido muy importantes para la formulación posterior y el despliegue de la filosofía del racionalismo, pero que no son idénticos a este, porque lo que yo les estoy mostrando, por ejemplo, de la proto-filosofía sumeria es lo más acabado de esa filosofía. Como los sumerios tenían esa escritura cuneiforme en tablillas de arcilla cocida, miles, mejor dicho, millones de esas tablillas se han salvado de la destrucción. Y por suerte nosotros no poseemos casi nada de los grandes monumentos sumerios, salvo uno que otro, como son además los más antiguos del mundo, y Mesopotamia hasta hoy es una tierra abierta a las invasiones, entonces se han salvado pocos de los grandes monumentos. No existe absolutamente nada, por ejemplo, de la Bagdad medieval, de la capital del primer gran califato árabe. No existe absolutamente nada, si las guerras, las destrucciones han terminado con eso. Pero nos quedan las tablillas de arcilla. Como tenían poco valor, tampoco valía la pena destruirlas. Y por ello nos han llegado en gran cantidad. Y todas estas manifestaciones de un espíritu proto-filosófico con una personalidad propia, realmente se nota un esfuerzo de algunos autores anónimos, pero que los podemos reconocer entre la masa. Perdón. Eriquita, ¿puedes venir? Hay un problema. Se ha puesto esto repentinamente. Eso sí que no sé cómo se... ¿Se oye, doctor? Se oye, ya, entonces seguiremos. Se ha puesto aquí una imagen general que no tiene nada que ver con los temas. Muy bien, se ha restaurado, muchas gracias. Por lo tanto, podemos ir cerrando, estimado público, con este conocimiento obviamente provisional, que ustedes no lo tienen que compartir, como lo han hecho algunos, ustedes lo pueden criticar, pero yo les he querido mostrar en esta primera sesión dos cosas. En primer lugar, que ha habido un aporte multifacético de varias culturas anteriores a la griega, que esas culturas han sido muy notables en algunos campos, por ejemplo, en la arquitectura en Egipto, en la irrigación de territorios desérticos,
como es el caso de Sumeria y Babilonia. Si no habrían las obras de irrigación, sería un perfecto desierto. Y el segundo punto, igualmente importante, estimado público, es que estos aportes se empiezan a alejar de la religión tradicional. O sea, es un esfuerzo para pensar de forma autónoma, pensar, por ejemplo, en el sinsentido de la existencia, en el sinsentido del universo, aparte de lo que enseñan los sacerdotes y los colegios sacerdotales en Egipto y en Mesopotamia. O sea, afuera de las religiones institucionales ya ha habido una importante producción que de manera indirecta ha fomentado claramente el surgimiento del pensamiento racional griego. Pero al mismo tiempo he tratado de mostrarles que esos aportes de Egipto, Etiopía, Fenicia, Irak, etcétera, son importantes, notables, originales, pero no llegan del todo a constituir una filosofía como pensamiento independiente. Hasta en los himnos sumerios más pesimistas, siempre hay una clara vinculación con la religión y con el sentimiento religioso. El escriba, por ejemplo, de esos pensamientos sobre el sinsentido de la vida, va a refugiarse al templo del Dios correspondiente de la ciudad, va a expiar sus pecados y a reconciliarse con la religión y sus sacerdotes. Los griegos, en cambio, hacen una filosofía aparte, desde el primero, desde Tales de Mileto, una filosofía que no está contra la religión, está simplemente afuera del ámbito teológico. Y ese es el gran mérito de la filosofía griega. Además, contrariando las teorías de Enrique Dussel y otros, hay que señalar que en los territorios que ellos mencionan como las grandes fuentes del pensamiento universal, no ha habido ni democracia, ni filosofía, ni racionalismo individualista, que esa realmente ha sido una creación griega. No ha sido un milagro porque se ha nutrido de muchas fuentes y vamos a ver en la próxima sesión, no a los filósofos presocráticos, porque eso se estudia en filosofía griega 1, pero vamos a ver el aporte de la historia, o sea, de la historiografía, de la literatura, de las tragedias y de otros saberes humanos a la filosofía dicha. Aquí terminaríamos esta sesión. Creo que el señor Sotomayor quiere hablar, por favor. Qué gusto compartir las clases con usted, doctor. Muchas gracias. Lo que quería preguntarle es, si bien son dos momentos en los que inician en estos pueblos sumerios y en Grecia el pensamiento filosófico, ¿ha habido alguna relación y cuál es el grado de relación de influencia que habría tenido el pensamiento sumerio, los himnos, el mito que nos cuenta respecto a los griegos? ¿Han recepcionado esta información o no? Probablemente. Los sumerios, año 3000 antes de Cristo, ya aparecen a la historia como ciudades-estados muy constituidos. No aparecen en el universo griego mencionado porque son muy antiguos. Pero en el mismo territorio de Mesopotamia, exactamente el mismo territorio, y como herederos de la lengua, de la escritura, aparecen los babilonios. Y los babilonios con seguridad han sido recepcionados por los griegos. Ya les he contado el enorme prestigio que tenía Babilonia entre los griegos. Alejandro Magno decide vivir allí como centro de su imperio. Es decir, aunque no hablasen el idioma, los griegos por manera indirecta han recibido mucha influencia. De Babilonia, de la época de Alejandro, o sea, es la época de la filosofía clásica griega, se sabe que el último gran sacerdote del templo de Marduk en Babilonia
se lo conoce con el nombre de Berosos. Este pensador se dio cuenta que su mundo, el mundo babilónico, tocaba a su fin. Se dio cuenta que el idioma babilónico prácticamente estaba siendo suplantado por el griego y antes por el persa. Y entonces este Berosos decide hacer algo muy interesante, contraviniendo el principio de su religión. Son religiones herméticas, no son religiones proselitistas como el cristianismo y el islam. Eran religiones, en primer lugar, nacionales y cerradas sobre sí mismas. Él decide contar por escrito y en griego clásico todos los secretos de su religión y lo que se había acumulado en conocimientos desde la época sumeria. Y seguramente este testimonio de Berosos, sumo sacerdote de Marduk, dios nacional de los babilonios, no ha sido el único. Como Babilonia, en el momento de su esplendor mayor, llegó a conquistar el Líbano, Israel, Palestina, lo que era Fenicia, etcétera, seguramente ha habido algún traspase de conocimientos vía los fenicios. En todo caso, tenemos muchos testimonios. Por ejemplo, el gran historiador griego Heródoto, que lo vamos a tratar en la siguiente sesión como una especie de preceptor de lo que viene después, o sea, de los filósofos. Heródoto menciona con muchísimo respeto y muchísimos conocimientos qué era la Babilonia clásica. Y ahí, como es la continuación de la cultura sumeria, seguramente ha habido una recepción indirecta. Lo último, Javier Verdecio pregunta si tenemos que leer algo para la siguiente clase. No, queridas alumnas y alumnos. Aquí no hay ninguna lectura ni obligatoria, ni ninguna lectura que recomiendo. Absolutamente nada. Lo único que tienen que hacer ustedes, aquí sigo el modelo aristotélico, es mostrar sorpresa, un poquito de sorpresa por lo que han hecho nuestros antepasados en todo el mundo. Y al mostrar sorpresa, uno naturalmente trata de saber algo de eso que sorprende por cuenta propia. Todo lo que les he contado está hoy en Internet, es facilísimo y gratuito el acceso. Además, en la bibliografía van a encontrar ustedes ya unas cuantas entradas de Internet. Y me permito también informarles que casi todas las obras de los clásicos, Platón y Aristóteles, están en Internet en textos fácilmente accesibles. Estimadas y estimados alumnos, me despido entonces hasta el próximo viernes a las 10:30. Les deseo un buen fin de semana y que se diviertan. Hasta luego, doctor. Gracias, profesor.